acuerde que hemos visto los problemas de ansiedad y de insomnio, ¿se acuerdan? Entonces, otras de las patologías que con frecuencia van a encontrar, y sobre todo, como les decía la vez pasada, en esta época de pandemia, también así como han aumentado los casos de ansiedad, también han aumentado los casos de depresión. Es más, hay una patología en la cual se mezclan los dos, el síndrome mixto de depresión y ansiedad. Entonces, vamos a hablar un poquitico. Bien, cuando un paciente está deprimido, entonces no se lo contenta diciéndole, pero si la vida es buena, dándole consejos, mostrándole que todo es felicidad, llevándoselo a tomar trago. No, no, porque muchas veces los problemas van mucho más allá. Ahora, la depresión como patología psiquiátrica, como lo verán después, ese no es mi tema, y ya cuando lleguen a psiquiatría ya les van a decir cosas mucho más técnicas. Entonces, no es fácil de controlar. La psiquiatría eh, en el siglo XX se dividió en dos. En la primera mitad del siglo fue dominada por la psiquiatría. Doctor, qué pena, ¿será que puede comenzar a grabar la clase? Ay, sí, sí, perdón. Entonces, como les decía, a comienzos del siglo XX, entonces la psiquiatría era una psiquiatría más freudiana, ¿cierto? Más de psicoanálisis. Pero a partir de investigaciones y después de los años 50, cuando se comenzaron a encontrar que existían neurotransmisores en el sistema nervioso central que o eran excitatorios o eran inhibitorios y que eso estaba directamente relacionado con el estado emocional, entonces se comenzó a ver la psiquiatría desde otro punto de vista y entonces ahora se comenzó a hablar de la neuropsiquiatría, ¿cierto? Ahora hay un componente mucho más grande de la psiquiatría como tal, que como le digo, no es mi tema porque no lo domino y ya vendrán los especialistas a hablarles de ellos. Cuando hablamos de que un paciente se enfrenta ante un estado depresivo, un paciente que manifiesta tristeza, pesimismo, irritabilidad, disminución del interés y el placer, insomnio, del cual ya hablamos, pérdida de peso y del apetito, retardo psicomotor, adinamia, disminución de la libido. Resumen, la vida le importa un pepino. ¿Sí me entiende? Y entonces uno ve pacientes que tienen una vida espectacular, eh, mujeres profesionales con altos cargos, un marido que no se la juega, con hijos chéveres, viviendo en una casa espectacular, ¿cierto? Con paseos a Europa, a Estados Unidos, pero que caen en todo esto que estamos o, o no en todo, no en todos, pero sí en algunos de ellos, y que los llevan a uno a pensar que este paciente entró en un estado verdadero de depresión. La pregunta que uno se hace es, la gente comienza a decir, pero es que si tiene un hogar bonito, pero es que no le falta la plata, pero es que tiene trabajo, ¿cierto? O sea, todo para, entre comillas, ser feliz. Pero si es que el problema está en los neurotransmisores arriba, la cosa es muy compleja. La cosa es muy compleja, ¿verdad? Ahora, al igual que como hablamos en la clase pasada, hay eventos que le ocasionan duelo, por ejemplo, perder un trabajo, perder un ser querido, ya sea desde el punto de vista sentimental o definitivo, como perder un padre, un hijo, pues lo llevan a estados de depresión. Pero eso se llamará en psiquiatría duelo y tendrá unos tiempos y una manera de enfocarlo hasta que en los tiempos determinados el paciente tendrá que regresar a la normalidad. Pero en este caso estos pacientes no. Estos pacientes presentan estos estados de manera continua, continua en el sentido de que no tienen un predisponente, sino que de un momento a otro comienzan a hacerlos y pueden desaparecer y pueden volver a aparecer. Ya esos son estudios de psiquiatría y ya entonces ustedes allá en psiquiatría aprenderán que es un bipolar,
que es un distímico, que es un verdadero un depresivo mayor. Ya eso ya es cuestión de la materia que no me voy a meter. Aquí ya estamos muy atrasados. Estas clasificaciones del DSM-4 ya estamos en el DSM-5 y próximamente el DSM-6. Entonces, en esa clasificación, ¿cierto? De la cual, como le digo, estoy un poco atrasado. Entonces, lo que tenemos es que determinar todas estas patologías de una u otra manera terminarán teniendo, por ejemplo, el depresivo mayor, pues es depresivo y ya. El distímico puede tener unas etapas de depresión y unas etapas de estado normal. Los bipolares, entonces hay días que están loquísimos, hay días que están apachurrados, lo mismo los ciclotímicos o el consumo por sustancias de abuso. Pero como le digo, estos son temas de psiquiatría que van donde lo único que les quiero decir es que la depresión no es una sola, sino que se puede acompañar de otras patologías o estar inmiscuida en otras patologías psiquiátricas, ¿vale? Si hablamos de trastornos de ansiedad dentro de ello, entonces están las crisis de angustia, la agorafobia, ¿no? Por ejemplo, los que somos docentes no podemos tener agorafobia porque es la angustia de hablar en sitios abiertos, ¿cierto? El trastorno obsesivo compulsivo lo puede llevar a estados de ansiedad o el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad generalizados van de la mano de estos trastornos de ansiedad con la depresión. Pero ojo con esto, yo lo que les mencionaba hace rato, la ansiedad es una respuesta adaptativa normal y necesaria. Preocúpese del paciente que le acaban de matar al papá y está como si nada, ¿cierto? Está como si nada. A la mamá que le acaban de diagnosticar cáncer al hijo y ella está de rumba. O al papá sigue con los amigos, ¿sí me entiende? Porque algo no está bien. Hay momentos en la vida de los seres humanos que la ansiedad tiene que hacer parte de ella, pero lo que no puede es quedarse, y ojo con esto, hay que dar tratamiento por la severidad, ¿cierto? Entre más severo sea, pues con mayores veras vamos a dar tratamiento. O con duración desproporcionada frente al desencadenante. Por ejemplo, que se les murió el chandoso de la casa, que se murió el perro de la casa. Pues, ¿qué? Pues murió, se compran otro chanda de esas, igual y ya, y se acabó. Pero no pueden poder echarse a morir porque murió el perro, pues. Bueno, está bien, lloren un día. Bueno, está bien, yo soy muy duro. Ya estarme mirando todos allá en las casas jodiendo, diciendo que man tan asqueroso. Bueno, lloren los 3 días, pues ya, pero 3 días no más. Pero no se puede uno quedar 6 meses después y encontrárselo. Ay, es que estoy llorando porque el perro se murió. Pues se murió porque tenía que morirse. Lloren 6 meses y lloren un año a la mamá, pues, pero no un chandoso. Eso es una desproporción frente al desencadenante, ¿cierto? No puede quedarse usted media vida llorando un perro, pues, o a un novio, ¿sí? O a una novia, ¿sí? Eso vieja es lo único que hay, el hombre es lo único que hay, ¿sí me entiende? Pero lógico, los primeros días, claro que tienen que causar depresión, clarísimo, pero no puede volverse el día a día de nosotros, ¿verdad? Entonces, en los tratamientos, si hablamos de las crisis de ansiedad netamente, la mejoría sintomática puede tardar, cuando estamos hablando de esta parte como adaptativa de la depresión o la respuesta de ansiedad adaptativa, la mejoría sintomática puede tardar semanas y en el manejo agudo podemos utilizar medicamentos que ya vimos como la benzodiazepina, la tifoxina, beta-bloqueadores. Iniciar con dosis bajas y progresar y el tratamiento por meses se puede repetir luego de la remisión del tratamiento. Bien, pero si hablamos ya de depresión propiamente dicha, de la patología psiquiátrica como tal, entonces ya tenemos que hablar de otro tipo de medicamentos, ¿cierto? Y entonces, entre ellos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y aquí nos tenemos que volver a pensar cuando vimos esa clase, ¿se acuerda esa clase que vimos de farmacodinamia y vimos de las dianas terapéuticas? ¿Se acuerdan de las dianas terapéuticas? Y hablamos que las dianas terapéuticas pueden ser canales iónicos, ¿cierto? Ya lo vimos con las benzodiazepinas, podían ser receptores, ya lo vimos con los médicos, cuando estuvimos hablando de medicamentos del
bloqueantes o estimulantes adrenérgicos, ¿cierto? En este caso estamos hablando de vías de transporte de moléculas. Entonces, hay medicamentos que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. A ver, expliquemos esa vaina en el mecanismo de acción. Normalmente, entonces, tenemos una sinapsis en la cual el espacio presináptico descarga un neurotransmisor como la serotonina, produce su efecto. Recuerden que la serotonina es estimulante en ciertos momentos. Y entonces, pues, sensación de placer y de bienestar, mejor, para no ponerlo en otras palabras. Entonces, en este tipo de pacientes, como hay un desequilibrio de los neurotransmisores, estos medicamentos lo que hacen es que inhiben la recaptación. ¿Y cuál es la recaptación? Cuando ya no necesitamos más serotonina, la recaptan, la reciclan, parte la eliminan, ¿cierto? Y vuelve a quedar vacío el espacio sináptico. Entonces, lo que hacen con estos medicamentos en estos pacientes es que dejen seguir actuando la serotonina. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? El citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la fluoxamina, la paroxetina o la sertralina. El primero que apareció de esto ya hace muchísimos años fue la fluoxetina. La fluoxetina, la droga de la felicidad, le llegaron a llamar en esas épocas, en los años 80, los gringos, ¿no? La droga del viernes por la noche, o también la llamaban la droga del domingo por la tarde, cuando uno, en los domingos en la tarde ustedes todavía no lo han experimentado, pero cuando uno trabaja de lunes a sábado, el domingo en la tarde le empieza a dar uno un poco de depresión, entonces, entre comillas, pues de tristeza, porque sabe que ya se acabó el fin de semana y que hay que volver a arrancar otra semana más. Entonces fue la primera que se utilizó. Aún hoy todavía se utiliza la fluoxetina, ¿no? Pero han ido apareciendo estos otros y se utilizan con mucha frecuencia. Por eso se considera que este es el grupo más utilizado para este tipo de patologías. ¿Existen otros grupos? Sí. Con el paso del tiempo han ido apareciendo otros grupos, como los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, que también está involucrado en el mismo proceso. La reboxetina es el medicamento por excelencia. Otros mucho más complejos que han aparecido, como los inhibidores selectivos de la recaptación al mismo tiempo, de la serotonina y de la noradrenalina. Entre ellos tenemos la duloxetina, el milnacipram, la venlafaxina, la desvenlafaxina. Ayer va de San Juan, dejémosla ahí quieta, no nos vamos a meter con el cochinadas. No, mentiras, que eso es un medicamento, no nos voy a confundir. De estos dos últimos, la venlafaxina, la desvenlafaxina, la utilizan muchísimo los psiquiatras, ¿no? Hay un grupo dentro de los antidepresivos que se llaman antidepresivos atípicos. Ahorita veremos por qué. Entonces tenemos la mirtazapina, la nefazodona, la trazodona, que es muy utilizada, los agonistas de receptores de serotonina 5-HT2A, 5-HT1A, y menos los inhibidores de recaptación de serotonina, norepinefrina y bloqueantes adrenérgicos. Todos estos hacen el grupo de los antidepresivos atípicos. Y si hay unos atípicos, porque deben haber unos típicos, ¿cierto? Que son los que se utilizaron durante mucho tiempo atrás, que ya prácticamente no los mencionamos aquí porque se han ido dejando atrás en su utilización. El bupropión es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina al mismo tiempo. Algunos nuevos, entre comillas nuevos, porque ya tienen más de 4 años en el mercado, agomelatina, nuevo agonista de receptor de melatonina y antagonista de la 5-HT12. Recuerde que todo lo que tenga 5-HT es serotoninérgico. Aumenta la liberación de dopamina y noradrenalina. Otros, más abuelitos, son los IMAO, o inhibidores irreversibles no selectivos de la monoaminoxidasa. Ya poco se utilizan. Y han ido apareciendo unos selectivos como el moclobemide, aunque ya no se utilizan tanto. Muy bien, de manera general para hablar, y después vamos a ir especificando. Los aspectos farmacológicos de aquellos que aumentan la serotonina y norepinefrina y la permanencia de la sinapsis
¿cierto? Entonces son aquellos que consideramos los inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Ya se los expliqué y lo vuelven a explicar. Algunos tricíclicos que hacen parte de los típicos, y como le digo, ya son muy abuelitos y pocos se utilizan, y lo que hacen es inhibir la degradación de neurotransmisores. Ese es un mecanismo de acción, como se los expliqué ahorita. Otros aumentan la activación de receptores de serotonina y norepinefrina con aumento del AMP cíclico, siendo parte de ese mismo mecanismo de acción de estos que estamos viendo acá. Ayudan a la liberación de neurotrofinas otros, al crecimiento y desarrollo neuronal otros. Pero en medio de sus acciones también tienen otros efectos que no tienen que ver directamente con la depresión, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, que por eso ha sido una de las causas que se han dejado de utilizar, y el bupropión que les mostré hace rato, disminuyen el umbral epiléptico. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado o, en definitiva, no dar este tipo de medicamentos en pacientes que tienen epilepsia, porque disminuyen el umbral epiléptico haciendo que con cualquier cosa convulsione. Entonces es mejor utilizar, si tenemos un paciente epiléptico y que tiene depresión, es mejor no utilizar estos dos medicamentos, el grupo de los tricíclicos y el bupropión. Como les digo, ya los tricíclicos poco o nada se usan. Los antidepresivos tricíclicos además producen efectos anticolinérgicos y antimuscarínicos, ¿cierto? Por ejemplo, aumento del tono del esfínter vesical para enuresis nocturna, se pueden utilizar algunos de ellos. Dentro de estos efectos anticolinéricos y antimuscarínicos está que secan la boca, producen sequedad de boca. ¿Sí? Entonces uno ve los pacientes que toman ese tipo de medicamentos con la boca seca, hay que tener cuidado con eso. Bloqueantes alfa-adrenérgicos pueden estar relacionados con hipotensión ortostática, y bloqueantes H1, antihistamínicos H1, efecto hipnótico y sedante como tal. Entonces, los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina y los atípicos, por ser tan selectivos, poseen muchos menos efectos cardiovasculares, muchos menos efectos antimuscarínicos y muchos menos efectos neurológicos. ¿A qué conduce todo esto? Entonces, a que sean los que se utilicen ahora con mayor frecuencia, porque tienen menos efectos en este sentido. Por ejemplo, los MAO-A degradan norepinefrina y serotonina, los MAO-B metabolizan dopamina. De manera general, la farmacocinética, todos vienen vía oral, todos vienen con tableticas. La biodisponibilidad varía de uno a otro, pero lo normal que uno encuentra es que sean dosis únicas diarias. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos tratando pacientes deprimidos. Entonces, en pacientes deprimidos, lo ideal es no darles mucha droga y mucho menos que ellos tengan a su disposición mucha droga, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando usted tiene un familiar depresivo es que no le puede dejar la droga por ahí porque terminan tomándose toda cuando comienzan a tener ideaciones suicidas. La distribución de casi todos tienen alta liposolubilidad y sus concentraciones son muy buenas al cerebro donde lo necesitamos. El metabolismo de casi todos es hepático, su excreción es renal y biliar, o sea, mixta, y la mayoría pasan leche y placenta. Reacciones adversas, desafortunadamente los antidepresivos tricíclicos son los reyes de las reacciones adversas como lo hemos visto, se comportan como sedantes y anticolinéricos en determinados momentos. Esto es una RAM, pero termina siendo un uso para algunas patologías, ustedes lo van a ver cuando lleguen a clínica. Algunos utilizan algunos antidepresivos tricíclicos, no para la depresión, sino como sedantes o para algunas cosas anticolinéricas. Ya lo dijimos, tienen el grave problema que disminuyen el umbral epiléptico, que pueden producir hipotensión postural, taquicardia sinusal leve, prolongación del segmento PR, QRS y QT del electrocardiograma, ¿cierto? Pueden llevar a pacientes a insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de peso, disminución de la libido, toxicidad hepática, afectaciones de la sangre como agranulocitosis,
y la SIADH o secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es todo lo contrario a la diabetes insípida. En la diabetes insípida el paciente tiene un daño en la producción de ADH, por lo tanto comienza a orinar agua y se deshidrata fácilmente. En la SIADH o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es todo lo contrario. Comienza a secretar grandes cantidades de ADH y el paciente comienza a entrar en estado de hiperhidratación. Eso con los antidepresivos tricíclicos. Si nos vamos a los que estamos utilizando ahora, que son los atípicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de recaptación de serotonina o de ambas, también presentan reacciones adversas pero menos severas, como cefalea, tinnitus, temblores, sequedad de boca, algunos del tracto gastrointestinal como náuseas, vómito, insomnio. Algunos pacientes pueden manifestar signos extrapiramidales que los manifiestan con rigidez de la musculatura y llegan torcidos, pues. Y dos muy graves para mí, disminución de la libido y de la eyaculación. ¡Qué horror! Bien, entonces, precauciones y contraindicaciones. Mucho cuidado con esto. Cuando vayan a formular este tipo de medicamentos, piensen, esta es la parte teórica, mis hijos, pero pensemos en la parte práctica. ¿Ya? Entonces, pacientes que tengan hiperplasia prostática benigna, ellos ya de por sí no pueden orinar bien, y si le ayudamos a eso, pues peor. Glaucoma, dejémoslo que se lo expliquen los oftalmólogos. Pacientes con cardiopatía, ya dijimos que, por ejemplo, los tricíclicos tienen más efectos sobre el corazón. Están contraindicados en infarto inmediato. Recuerden las alteraciones que producen en el electrocardiograma. Miren esto, si vamos a utilizar bupropión o antidepresivos tricíclicos que disminuyen el umbral epiléptico, si no tenemos otra opción, que sí la vamos a tener, sobre todo ustedes que están jóvenes, pero si de pronto les toca, entonces, ¿qué hay que hacer? Ajustar el anticonvulsivante. ¿Cómo? Le subo la dosis. Lógicamente no le vamos a dar un antidepresivo a un paciente que está en estado de manía, hipomanía o de hipomanía en enfermedad bipolar. ¿Qué es eso de manía o hipomanía? El estado contrario al estado depresivo. O sea, el paciente que está exaltado, que está gritando, que se está pelando, que la gente normalmente llama loco. ¿Cierto? Precaución en pacientes que tengan daño renal o hepático. En niños se lo dejamos al especialista, al psiquiatra infantil. Y una cosa importante, después de que ustedes comiencen a dar antidepresivos, mis hijos, acuérdense que la suspensión debe ser gradual. No podemos hacer suspensiones bruscas, porque depende del medicamento que ustedes utilicen, pueden hacer síndrome de rebote, ¿cierto? Síndrome de abstinencia, entre comillas. Cuando utilizamos inhibidores de la monoaminoxidasa, esta está relacionada con el aumento de la tiramina. Y la tiramina, ya saben ustedes que es un precursor de los dopaminérgicos, y entonces estos pacientes pueden presentar aumento de la presión arterial. ¿Qué quiere decir entonces? Que los IMAO no se van a utilizar en pacientes hipertensos. En embarazo, definitivamente riesgo-beneficio. El manejo tiene que ser multidisciplinario. El ginecólogo ahí, el psiquiatra ahí, y definen si vale la pena darle, porque acuérdense que todos pasan placenta y barrera hematocefálica, si vale la pena seguir con el embarazo porque la paciente está muy comprometida, o en realidad la paciente puede salir con otros mecanismos y puede seguir el embarazo sin ningún problema. Manejo interdisciplinario, por eso riesgo-beneficio. Algunos pueden producir toxicidad, ¿cierto? Y los síntomas pueden ser excitación, convulsiones, hipertermia, taquicardia, arritmias, depresión respiratoria. Ajá. Entonces, interacciones. Ojo con esto también. Ojo con esto cuando vayan a formular a un paciente un antidepresivo. Potencian o se potencia su acción si al mismo tiempo le estamos dando un anticolinérgico. Por ejemplo, la buscapina. ¿Se acuerda que la buscapina o el ebutilbromuro de iosina es un anticolinérgico? Claro, y se acuerda que algunos de estos tienen poder anticolinérgico, entonces lo potenciamos. O un antihistamínico,
o un o un medicamento parecido a los antihistamínicos que son las fenotiacinas, que también se utilizan en otras patologías psiquiátricas. Mire, potencian alcohol y depresores del sistema nervioso central. Ojo con combinarlo con alcohol. El IMAO más otro antidepresivo puede llevar a crisis hipertensivas, convulsiones o rigidez. Acuérdese que el IMAO aumenta la tiramina y la tiramina es el precursor de todos los dopaminérgicos. Si revolvemos, y aquí me voy a detener un rato, mis hijos, y lo que está sucediendo con los muchachos ahora, ustedes que están tan jóvenes, lo saben perfectamente bien. Estamos pasando de la era de la marihuana a la cocaína y de la cocaína a las drogas sintéticas, sobre todo a las drogas psiquiátricas como estas. Entonces, si combina usted y un inhibidor de la recaptación de serotonina y a eso le revuelve anfetaminas y a eso le revuelve cocaína y algún otro como el sumatriptón, puede llevar al paciente a una cosa que se llama síndrome serotoninérgico. Para este fin de semana, pues ya que tiene un fin de semana largo y van a estudiar, pues de una vez estudiesen qué es el síndrome serotoninérgico. Yo se los pregunto el día del parcial el lunes. Ahí les regalo la pregunta. Pues si me acuerdo hacerlo. Usos. ¿Cuándo vamos a utilizar? Y aquí viene una cosa interesante, mis hijos. Ya vimos, ¿no? Ya vimos. Antidepresivos tricíclicos, antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina, norepinefrina o de las dos, atípicos como trazadona, bupropión como especie aparte. Pero ellos, mis hijos, no solamente sirven para el trastorno depresivo, sino que se ha encontrado en los usos que se pueden utilizar para otras cosas. Vamos a ver esto. Aquí es donde quiero verlos, mis hijos. Entonces, pacientes con síndrome depresivo mayor, bipolar o distímico, o sea, donde haya síntomas verdaderos de depresión, los de primera elección son los inhibidores de recaptación de serotonina y de norepinefrina, ¿cierto? Pacientes que tienen, por ejemplo, una cosa que se llama el síndrome de déficit de atención, niños, ¿no? Adultos y terminan creciendo como adultos con el síndrome de déficit de atención, se puede utilizar imipramina. La imipramina pertenece a los antidepresivos tricíclicos. Y el bupropión, ¿se acuerdan del bupropión? Bulimia nerviosa. Entonces la fluoxetina se ha utilizado en pacientes que tengan bulimia nerviosa, miren ustedes. Pacientes que tengan problemas de dependencia del alcohol y la cocaína. Entonces, dentro de los tratamientos para los pacientes adictos al alcohol o cocaína, uno de los medicamentos dentro de ese arsenal terapéutico está la trazodona. Ya lo hemos visto, que es un antidepresivo atípico. Miren, otro hermanito de los antidepresivos tricíclicos, o sea, los primeros que utilizaron fue la amitriptilina, que ya les digo que ya poco se utilizan. Pero miren lo que se puede utilizar la amitriptilina para el dolor crónico, enfermedades, fibromialgias, algunas enfermedades de esas crónicas, en algún momento se puede utilizar la amitriptilina. Que en realidad, originalmente hace más de 50 años se venía utilizando, era como antidepresivo, pero como aparecieron estos otros, mis hijos, entonces ya mandamos estos para otras patologías que se han descubierto donde pueden utilizarse. Muy bien. Primera parte terminada. Preguntas sobre antidepresivos. Para descansar un ratito, no cansarlos tanto. Doctor, los antidepresivos tienen como... Dime, ¿alguien me está hablando? ¿Es que no escucho? Los antidepresivos pues, son iguales a los ansiolíticos o hipnóticos con respecto a lo recomendable para el uso, o sea, 3 a 4 semanas. No, ¿sabe cuál es el lío ahí? El lío es que la depresión puede ser cuando hablamos específicamente de depresiones mayores, ¿no? O de síndromes distímicos o de enfermedad bipolar, se deben utilizar por más largos periodos de tiempo. Sí, ahí sí no se pueden utilizar por cortos periodos de tiempo. Toca una cosa mayor.
Doctor, para los pacientes que padecen el trastorno bipolar, ¿los inhibidores de recaptación de serotonina nomás se les formula o tienen que formularles otro medicamento para los episodios maníacos? Sí, toca depende del episodio en que esté. Eso es un complique, eso sí es para los psiquiatras, créeme que eso es un lío, ¿viste? Porque lo que tú dices es cierto. Entonces, depende en el momento en que esté. Depende en el momento en que esté. Entonces, tenemos que ir girando de un lado a otro. Bien. Vamos entonces a tocar otro tema dentro de los medicamentos del sistema nervioso central, ¿cierto? Y nos vamos a referir ahora a unos medicamentos que son los antiepilépticos. Bien, voy a referirme primero un poquitico a la enfermedad. Lo primero que tenemos que recordar todos es que la epilepsia es una enfermedad difícil de tratar, ¿cierto? Por su complejidad. Ahorita veremos, empezando, que hay que determinar cuál es la causa, por qué el paciente comenzó a convulsionar, y ahorita veremos que las causas pueden ser diversas. Cuando hablamos de la epilepsia como tal, la pura, o sea, la idiopática, en la cual no hay una causa primaria que uno diga, es que este man está convulsionando por esto, por esto, por esto, sino que arrancaron a convulsionar la verdadera epilepsia. El manejo no es fácil, pero ¿cuál es la gran ventaja que tenemos hoy en día? Es la cantidad de medicamentos que existe. Imagínate que la epilepsia es tan compleja la enfermedad que hay subespecialidades solo de epilepsia, o sea, neurólogos clínicos que manejan solo epilepsia, ¿sí? Porque es que uno se imagina que la epilepsia es una sola, pero las epilepsias son muchísimas, hay muchísimos tipos de epilepsias y a diferentes edades, y la cantidad de medicamentos que se manejan también son muchísimos. Entonces, lógicamente, el manejo no es fácil. Yo como médico general que manejo consulta externa, precisamente en estos días me llega una paciente y con las nuevas tecnologías, mire cómo las cosas cambian, ¿no? Entonces la paciente me mostraba y venía con la familia y me decía, mire, hace 2 noches convulsioné y me grabaron la convulsión. Y era una convulsión totalmente nueva a la que ella venía presentando. Entonces me decía, y la está manejando, el neurólogo la está manejando con 3 antidepresivos, con 3, no con 1, con 3. Y me dice, y difícil de controlar, sigo convulsionando. Hay algunos pacientes que son muy, muy, muy difíciles. Pero como les digo, afortunadamente, como vamos a ver ahorita con la cantidad de nuevos medicamentos o de medicamentos, porque ya no son tan nuevos que han aparecido, el manejo es mucho más fácil. En mi época, cuando yo estaba como están ustedes, mis hijos, a uno le enseñaban 4 o 5 antiepilépticos y con eso defiéndase. Ahora hay por lo menos 30 en el mercado, ¿cierto? De distintos mecanismos de acción con los cuales usted puede tranquilamente manejar el paciente. Recuerden que la epilepsia ha estado durante toda la historia de la humanidad y ha tenido un veto de ser una enfermedad estigmatizada, y entonces se creía en la Edad Media que los que convulsionaban están poseídos por el demonio, y alguna gente todavía cree en esas estupideces, ¿no? Entonces, los primeros medicamentos específicos contra la epilepsia aparecieron en 1912, el fenobarbital, aún después de 100 años se usa, la fenitoína en 1938, aún hoy se utiliza. La epilepsia entonces se considera como un síndrome neurológico crónico en el cual el paciente presenta unas crisis súbitas y transitorias, que en algún momento tienen que acabar, que pueden ser de tipo motor, sensitivo, autonómico o psíquico. Por ejemplo, con movimientos de extremidades, por ejemplo, con pérdida de la realidad, por ejemplo, con sudoración, con algunos otros problemas cardíacos, ¿cierto? O, por ejemplo, con salirse de la realidad. En la cual, ¿qué pasa? ¿Cuál es el daño?
¿Por qué les pasa esto? Porque la actividad eléctrica del cerebro es anormal y puede ser de carácter genético, ya nacer con el daño y no tener ni idea nosotros que tengamos ese problema. Traumático, por ejemplo, pacientes que han sufrido accidentes de tránsito o que los han golpeado de manera brutal y terminan convulsionando porque dañaron una parte del cerebro. O metabólico, como puede suceder en pacientes con desequilibrios hidroelectrolíticos de sodio, de potasio, diabetes, que lo pueden llevar a convulsionar. Infecciosos, pacientes con meningitis, cerebritis, que pueden llevar a convulsionar. O malignos. En este maligno, no olviden que no es frecuente que un paciente, por ejemplo, de mi edad, ya un tipo grande como yo, ¿cierto? Ya con 50 años encima, es muy difícil que un tipo como yo, si llego a convulsionar o llega a convulsionar a alguien de mi edad, pensemos en algo genético, porque casi siempre se manifiesta de joven. Y si no tengo antecedentes de infección, de alteraciones metabólicas o traumáticas, comienza uno a pensar mal. En un paciente de cierta edad, después de los 40, ¿cierto? Y que comience a convulsionar, hay que comenzar a pensar que de pronto lo que tenga casi siempre es un tumor cerebral. Desafortunadamente, cuando ya están convulsionando, quiere decir que la cosa no tiene buen pronóstico. ¿Cuál es la génesis de la crisis? Este es muy interesante desde el punto de vista fisiológico y patológico. Entonces, recuerden ustedes que el GABA es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso por excelencia. En cambio, el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. En este caso, recuerden que en la patología lo que está haciendo es que unas zonas del cerebro están siendo hiperestimuladas por cualquiera de las causas, por el tumor, por la infección, por un defecto genético, por una alteración metabólica, ¿cierto? Que hace que se disparen esas neuronas y arranquen, ya sean motoras, sensitivas, y se produzca el efecto. Entonces, los neurotransmisores, el desequilibrio de esos neurotransmisores son los que hacen que se aumente o se disminuya el caso. La génesis de la crisis puede ser o porque quien nos controla, quien nos disminuye todo, nos calma, se disminuya, o sea, disminución de mecanismos inhibitorios del GABA, o por quien nos excita, esté sobreactivado, sobreactivación de mecanismos excitatorios, activando receptores NMDA. Recuerde que los receptores NMDA son receptores glutármicos o del glutamato, glutaminérgicos. Entonces, de manera general, y aquí vuelvo a insistir, necesito la fisiología de la fisiología 1. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Miren lo fácil, si ustedes se acuerdan de la fisiología. Si no se acuerdan, bailas. ¿Cómo actúa, cómo hace un medicamento para parar las convulsiones? Ahora, vuelvo a insistir, no es fácil. El mecanismo de acción está, ahora el problema es que el paciente responda o no responda. Entonces, si yo lo que necesito es calmar esas neuronas, entonces una de las acciones puede ser modificando los canales iónicos, aumentando la acción, por ejemplo, del GABA o bajando la acción del glutamato. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues puedo bloquear los canales de iones que sean excitatorios como el sodio. Recuerde que el sodio y el calcio están relacionados con todo lo que tiene que ver con despolarización y entrar en potencial de acción. Aquí no necesito entrar en potencial de acción, mis hijos. Necesito antes calmar las neuronas. ¿Sí o para qué? Otra cosa que yo podría hacer sería actuar sobre los aniones. Y entonces los aniones me ayudan a volver más electronegativa la célula y calmarla. Entonces, o puedo calmarla por el lado de los cationes o puedo calmarla por el lado de los aniones y vamos a verlo eso ahorita en acción. Pongámoslo en acción, ¿vale?
Entonces, existen medicamentos antiepilépticos que se llaman inhibidores de los canales de calcio. No, de sodio, perdón. También hay de calcio, ahorita lo vemos. Inhibidores de canales de sodio, que pueden bloquear canales dependientes de voltaje de sodio, ¿como cuáles? Como el ácido valproico, la carbamazepina, el felbamato, la fenitoína, la lacosamida, la lamotrigina, la oxcarbazepina, la rufinamida, el topiramato, la sonisamida. Si se dan cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomás de un solo grupo. O pueden haber inhibidores, pero ya no de canales de sodio, sino de canales de calcio. Inhibidores canales de calcio tipo T. ¿Recuerdan ustedes los tipos de canales de calcio? Estos se ajustan más a unas crisis que se llaman crisis de ausencias, en las cuales el paciente no se retuerce como uno se imagina que es una crisis convulsiva, sino que en estos casos son más sensitivas, en las cuales el paciente, sobre todo niños, se pierden en el mundo. De pronto se quedan mirando algo fijo y como si el mundo no existiera. Lógicamente esto no va a durar una hora, pues no. Son crisis de 20 segundos, 30 segundos, las cuales la mamá los llama, los grita, los mueve y el chino parece que estuviera muerto con los ojos abiertos, porque se desconectó totalmente, el sistema nervioso está totalmente desconectado, sus neuronas están por allá girando a otras revoluciones. Aquí se puede utilizar, dentro de estos están estos inhibidores de canales de calcio tipo T, está el ácido valproico, la etosuxamida y la sonisamida. Si nos devolvemos aquí, aquí está el ácido valproico, quiere decir que el ácido valproico tiene un mecanismo de acción inhibiendo canales de calcio, pero también tiene un mecanismo de acción inhibiendo canales de calcio. Estos son de sodio, los anteriores. Ahora, hay inhibidores de canales de calcio de alto voltaje ubicados en la terminal presináptica que regulan la liberación de neurotransmisores excitatorios, por ejemplo, el felbamato, la flunaricina, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, pregabalina, topiramato. Algunos de ellos ya lo hemos visto. Quiere decir que muchos de los antiepilépticos no tienen un solo mecanismo de acción, sino varios. Bien. Estos estaban relacionados con bajar la excitación, lo que nos podía excitar. Ahora hay fármacos que potencian la actividad inhibitoria del GABA. Entonces le dicen, uy, si el GABA es el que inhibe, pues hagamos que haya más GABA en el organismo para que calme más las neuronas. Entonces, ahora pensemos en canales de aniones, apertura de canales de cloro para producir en la célula hiperpolarización. Estos conceptos ya los manejan ustedes a la perfección, por eso no me voy a detener a explicarlos. Por ejemplo, aumentando la afinidad del GABA por los receptores BZ de las benzodiazepinas que ya vimos, o del fenobarbital, o de la primodona, que es un familiar del fenobarbital, o del tiopental. Inhibición de la GABA-transaminasa. Ojo, no es de la GABA, no del GABA, sino de la GABA-transaminasa. ¿Y qué es la GABA-transaminasa? Una enzima que, así como la acetilcolinesterasa destruía o hidrolizaba a la acetilcolina, la GABA-transaminasa también interfiere en que el GABA siga haciendo su acción. Entre ellos tenemos, mire, otra vez el ácido valproico. Quiere decir que el ácido valproico tiene una triple acción. Y la vigabatrina. Otros, inhibiendo la recaptación de GABA por inhibición del transportador, como la tiagabina, miren, parecido a lo que habíamos visto ahorita en algunos antidepresivos, inhibiendo la recaptación, en este caso del GABA. Ahora hay otros fármacos que antagonizan la actividad excitatoria del glutamato. Entonces le dicen al glutamato, no actúe, porque usted lo que hace es que estimula más. Entonces, bloquean receptores NMDA o AMPA, que ambos son de glutamato. ¿Como quiénes? Topiramato, felbamato, rufinamida. Aspectos farmacocinéticos de manera general, la fenitoína tiene una absorción vía
que varía con el preparado, alimentos, antiácidos, un metabolismo variable que depende de la edad y la dosis, una excreción hepática y menos del 5% se excreta inalterado por orina. La carbamazepina, absorción lenta e irregular, biodisponibilidad que aumenta con el consumo de alimentos o líquidos y mejora con formas farmacéuticas de liberación continuada cuando los podemos disponer de ellos. La gabapentina tiene una buena absorción vía oral, mecanismo de transporte activo saturable a partir de ciertas dosis. El divalproato, profármaco que se disocia en ácido valproico en el tracto gastrointestinal. El metabolismo. Todos, de alguna manera, terminan haciendo metabolismo hepático. Los que tienen vida media más larga se pueden dosificar una vez al día, excepto ácido valproico, gabapentina y bigabatrina, que es con B chiquita. Gabapentina, pregabalina y bigabatrina, su excreción se produce inalterada por orina. El levetiracetam es hidrolizado en plasma y en otros tejidos. La carbamazepina tiene un metabolismo hepático con una particularidad, que da un metabolito activo que produce autoinducción. Menos del 50%, disminuye concentraciones por debajo del 50% plasmáticos y las interacciones de la RAM se producen luego de 2 a 4 semanas de tratamiento. El topiramato en monoterapia, ¿qué quiere decir monoterapia? Que usted le da a un paciente, lo está tratando para las convulsiones solo con topiramato. Cuando está solito en el organismo, no sufre procesos metabólicos y su eliminación es renal. Si se ha combinado con otros anticonvulsivantes, no solamente sufre metabolismo, sino que este metabolismo está relacionado con las concentraciones plasmáticas. Unos que ya poco a poco se han dejado de utilizar, como les decía, el fenobarbital apareció en 1912, hace más de 100 años, y por sus reacciones adversas poco a poco se ha ido dejando de utilizar, pero todavía uno ve por ahí uno que otro paciente formulado con fenobarbital. Excreción por vía renal, la primidona, que es una variante del fenobarbital, tiene absorción por el tracto gastrointestinal y el hígado. Reacciones adversas depende del medicamento. Hay unas reacciones adversas generales más frecuentes con fenobarbital, ferritoína, primodona o clonazepam. Dependiendo de la dosis, al comienzo pueden producir mareo en algunos pacientes, hay que advertirles sedación, visión borrosa, nistagmus, ataxia, o sea, dificultad para caminar, enlentecimiento cognitivo, y esto es lo más grave en niños cuando se les da fenobarbital, confusión, depresión, tremor, cefalea, y en el tracto gastrointestinal, náuseas, vómito, dolor abdominal. Y en niños, muchos de ellos pueden producir cambios de comportamiento. Por eso es que el fenobarbital no se debe utilizar en niños a menos que sea estrictamente necesario. Poco a poco ya prácticamente no se usa. Voy a decir algunas porque es muy largo la reacción adversa y son muchos para hablar de todas. Voy a decir las principales: carbamazepina, todo lo que tenga que ver con piel, desde las más sencillas como un exantema cutáneo hasta las más graves como un síndrome de Steven-Johnson. Algunos pueden producir síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y hepatotoxicidad. El divalproato, que termina convirtiendo en ácido valproico, el aumento de apetito y aumento de peso, algunos trastornos hormonales en las mujeres que la pueden llevar a hiperandrogenismo, síndrome ovario poliquístico, trastornos menstruales y algunas patologías graves como pancreatitis o hepatopatías fatales en niños menores de 2 años. La etosuximida, entonces, los gastrointestinales son los más frecuentes, los menos frecuentes alteraciones que van desde la euforia hasta la depresión, irritabilidad, pánico nocturno y psicosis, y esta última no es lo más frecuente. El felbamato, todo lo relacionado con disminución o pérdida de peso. La fenitoína, ojo con la hiperplasia gingival muy frecuente en ellas, hipertricosis, ¿cierto? Algunos trastornos de la coagulación y de piel.
El fenobarbital, sobre todo los trastornos de comportamiento y cognitivo de los niños. La gabapentina y la pregabalina aumentan de peso, disminuyen la actividad del sistema nervioso central, y en niños puede presentarse cosas distintas, hiperactividad y agresividad. La lamotrigina, patologías de la piel principalmente, y síntomas respiratorios. El levetiracetam, en niños ansiedad, agitación, psicosis, algunos trastornos respiratorios y de piel en los adultos. La oxcarbazepina, que es la hijita de la carbamazepina. La carbamazepina hoy se usa todavía, pero apareció un hijito que es esta oxcarbazepina. La carbamazepina produce muchos efectos, sobre todo hepáticos. Ya dijimos la hiperplasia gingival, pero también puede producir afectaciones de tipo hepatotoxicidad. Entonces, la oxcarbazepina ha mejorado en que puede producir alteraciones gastrointestinales a dosis altas a nivel gastrointestinal y sistema nervioso, nerviosismo, insomnio, rash, pero no produce efectos de entrada con el hígado. La rufinamida corta el segmento QT, dosis dependiente, disminuye el apetito. El sulfato de magnesio, y ustedes se preguntarán, pero este sistema en ningún momento habló del sulfato de magnesio. Sí. El sulfato de magnesio, subrayenlo por ahí, sigue siendo el medicamento ideal para pacientes que convulsionan estando embarazadas. O sea, a eso es lo que se llama eclampsia. El problema es que hay que darlos en las dosis exactas porque puede producir en las pacientes sedación, sensación de calor, hipotensión, taquicardia, llevarlo a hipermagnesemia grave, somnolencia, trastornos del habla, parálisis muscular, pero lo más grave es llevarlo a un paro cardiorrespiratorio. Por lo regular no sucede, pero hay que tenerlo en cuenta. La tiagabina, los más comunes son del sistema nervioso central tipo euforia, agitación, excitación, algunos otros trastornos del piel o respiratorios. Topiramato, descritos el sistema nervioso central como parestesia, lentitud del habla, dificultad para encontrar palabras y concentrarse, insomnio, pérdida de apetito y peso. La vigabatrina también aumenta de peso, al contrario de la sonizamida que produce esa anorexia. En la vigabatrina, la depresión, agitación, psicosis. Y una cosa muy grave, y es que con el consumo crónico, esta vigabatrina puede producir atrofia retinaria irreversible, puede volver ciego al paciente, por lo menos de un ojo. Estas sí son más suaves, hasta unos graves como el Steven Johnson. Bien. Precauciones y contraindicaciones de manera general cuando usted va a formular un antiepiléptico. Entonces, lo más importante, lograr dosis óptima que controle la crisis con mínimas reacciones adversas. Eso es lo que uno espera. Ya de por sí la patología es lo suficientemente agresiva y grave para un pobre paciente, ¿cierto? Para ponernos con bobadas. Entonces, lo más importante es lograr la dosis óptima que controle la crisis. ¿Se dieron cuenta de la cantidad de reacciones adversas que tienen todos? Con mínimas reacciones adversas. Si el paciente no presenta convulsiones después de 2 años, uno puede comenzar a pensar en suspender gradualmente el medicamento. ¿Por qué no lo puede suspender abruptamente? Porque puede llevar al paciente a que cambie y haga una cosa que se llama estatus epiléptico, en el cual el paciente convulsiona durante minutos, que lo puede llevar hasta la muerte. Recuerde que la mayoría de ellos afectan la capacidad de manejar maquinaria o vehículos, entonces por eso es que uno ve lo irresponsable y uno no entiende a los pacientes, ¿no? Algunos accidentes de tránsito se han presentado porque el tipo convulsiona, se toma la droga, pero o porque convulsiona o porque se toma la droga. La convulsión, pues si convulsiona en el momento que está manejando, puede matar a un mundo de gente. Y si el medicamento le produce sueño, pues también puede matar a un mundo de gente. Entonces lo ideal es que pacientes con epilepsia no manejen maquinaria o conduzcan vehículos. No es lo recomendable. Pero uno, ¿cuántas veces se sube un taxi? ¿Cuántas veces se sube un carro de servicio público? Y uno no sabe si el conductor es epiléptico y está tomando medicación y él no dice nada. Y él, con tal de tener el trabajo, lo acepta.
Cuidados especiales con todos los antiepilépticos de niños, ancianos, por los efectos neurológicos que le puede ocasionar, sobre todo en los niños, las alteraciones cognitivas que le puede llevar, ¿no? Algunos pueden producir alteraciones hematológicas como la carbamazepina, fenitoína, valproato, divalproex, etoxuximida o el felbamato. Cuando se aplican intravenoso, algunos de ellos aumenta el riesgo de depresión respiratoria y alteración cardiovascular. Mire, si los revolvemos con cocaína, cafeína, anfetaminas, antidepresivos, antipsicóticos, teofilina, esteroides sistémicos o quinolonas, este tipo de cosas pueden disminuir el umbral convulsivo y pueden ocasionar crisis. Entonces, estos pacientes no pueden consumir nada de estas vainas porque en cualquier momento pueden convulsionar. Se ha relacionado el valproato con a patologías como el autismo, o algunos de los otros se han relacionados con defectos del tubo neural. Si está embarazada, suspender paulatinamente el medicamento, ¿cierto? Si está libre de convulsiones por 2 años y retomar el tratamiento después del primer trimestre. En embarazo, evitar carbamazepina, oscarbamazepina, valproato, fenitoína. Y en la lactancia sí se pueden dar, pero no en picos de concentración máxima. O sea que uno tiene que intentar ajustar una dosis baja para que la mujer no convulsione, pero que el niño no vaya a sufrir alteraciones. Interacciones pueden inducir algunos a ser inductores hepáticos, otros inductores leves o inhibidores. Usos. ¿Cuándo voy a utilizar y en qué? Entonces, si hablamos solamente de epilepsia, todos estos que les acabo de escribir, ¿cómo voy a manejar un paciente que me llegue a mí diciendo tengo epilepsia? Y quiero saber cómo me la manejo. Entonces, se comienza con un solo medicamento y le vamos subiendo vamos de dosis menores a dosis mayores para ir subiendo la dosis de manera progresiva. Si definitivamente el medicamento que usted le da, el antiepiléptico que usted le da, el paciente no lo tolera, ya sea porque le cae mal o ya sea porque no le funcione, usted debe pensar en cambiarlo. Pero acuérdese que siempre inicia con dosis bajas y va a progresar. Si usted lo cambia a otro o este mismo y no es eficaz, entonces toca que combinarlo. Yo hace rato les hablaba de un evento que se llama el estatus epiléptico. ¿Y qué es esa vaina del estatus epiléptico? Entonces, pacientes que convulsionan por más de 3 minutos. Entonces, usted está con el paciente está en la casa. Por lo regular, las convulsiones no pasan de 3 minutos. Si pasa de 3 minutos y sigue convulsionando y sigue convulsionando y sigue convulsionando, ese paciente hay que llevarlo a un servicio de urgencias. ¿Usted cómo lo puede tratar? Con una benzodiazepina tipo lorazepam o diazepam intravenosa o intrarrectal en niños. Por lo regular, ahí cede la convulsión. Si a pesar de eso persiste 3 minutos, hay que aumentarle a la lorazepam la fenitoína. Si no cede, le puede dar fenobarbital. Y si no cede, hay que llevarlo definitivamente, es un paciente candidato a UCI. Imagínate, a UCI. Y ya lo tienen que manejar los intensivistas allá. Y seguramente colocarle medicamentos tan fuertes como el propofol, midazolam, o nuevos entre comillas, levetiracetam o lancosamida. Bien. Si la paciente tiene preeclampsia y eclampsia, el manejo ideal es con sulfato de magnesio intravenoso. Miren, ahora, hay muchos de estos, así como había medicamentos antidepresivos que se utilizaban para otras cosas, los medicamentos antiepilépticos también se pueden utilizar para otras cosas. No solamente para la convulsión, sino que se ha descubierto que se pueden utilizar para otras cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Miren la enfermedad bipolar que acabamos de ver. En estados de manía, o sea, cuando está agitado, ácido valproico. En depresión aguda, la motrigina. Para profilaxis de migraña y algún tipo de cefaleas que se llaman salvas, se le puede dar divalproato, topiramato, gabapentina.
En dolores neuropáticos, pacientes que han salido de patologías como herpes zóster, ¿cierto? Dolores de nervios, como por ejemplo hernias discales, valproato, carbamazepina, gabapentina, pregabalina, oscarbazepina, topiramat. Una patología que se llama la fibromialgia, en la cual el paciente sufre dolores intensos de todo el cuerpo, ¿cierto? Y están relacionados con músculo y tejidos blandos. Gabapentina, pregabalina se pueden utilizar ahí también. Algunos han experimentado una cosa que se llama síndrome de la pierna inquieta, ¿cierto? Los que mueven la pierna así desesperadamente, cuando ya es patológico, cuando ya le ocasiona trastornos, entonces se puede utilizar carbamazepina y gabapentin, en temblor esencial primidona, en espasmos infantiles vigabatrina, en estrés postraumático valproato o carbamazepina, y trastorno de ansiedad generalizada gabapentin. Este es un ejemplito, este es un cuadrito ya viejito, yo lo tengo hace como unos 3 años, ¿cierto? De cuáles son los tipos de crisis y cuáles son los medicamentos más importantes. Puede que esto haya ido cambiando en el tiempo, yo no sé, en estos 3 años se han aparecido algunos más, yo sigo viendo los mismos. Entonces, en las crisis parciales y secundariamente generalizadas, carbamazepina, lamotrigina, levetiracetam, oscarbazepina. Las más frecuentes, las generalizadas tónico-crónicas, la del paciente cae al piso y comienza a moverse, el divalproato, la lamotrigina, y aquí están los alternativos. En ausencias típicas, el niño que se pierde, que le digo yo que estaba viendo algo y por allá se queda viendo el horizonte. Divalproato, lamotrigina, valproato o etosuximida. En ausencias atípicas en las cuales se presentan otro tipo de afectaciones que ustedes las verán después, y valproato, lamotrigina, valproato, levetiracetam. Muy bien. Entonces, preguntas. Profe, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. No te escucho, se te escucha lejísimo. Profe, ¿sí me escucha? Ahora sí, ahora te escucho mejor. Ya. Profe, quisiera hacerle una pregunta. Las epilepsias refractarias ¿aparecen en adultos y en niños, o en niños no es tan frecuente? No, en cualquiera. Es que, a ver, el término epilepsia refractaria hace referencia a la farmacología. Entonces, todo lo que sea refractario, todo lo que tenga puede ser, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva refractaria, epilepsia refractaria, es en la cual el paciente ya ha pasado por todos los medicamentos y ninguno le sirve. Y ya tiene dosis máximas y, por ejemplo, ya tiene 3 anticonvulsivantes en dosis máxima los 3 y sigue convulsionando. A eso es lo que se llama una epilepsia refractaria. Entonces no hace referencia a si son niños o adultos. Puede ser niños o puede ser adultos en los cuales, a pesar de que ya se ha probado con todo y estamos con dosis máximas, el paciente igual no mejora. A eso es lo que se hace referencia a las epilepsias refractarias. Por ejemplo, en esos casos son los pacientes que ameritan el manejo por un especialista solo en epilepsia. Ya, profe, gracias. Bueno. Doctor, disculpe, cuando una embarazada pues tiene epilepsia y está tomando tratamiento, ¿durante el embarazo se le cambia el medicamento o cómo se la maneja ahí? Riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Se une el neurólogo con el ginecólogo y determinan, porque si la paciente, usted le puede cambiar o disminuir la dosis, ¿no? Para que el chico sea lo menos afectado, dependiendo del anticonvulsivante que esté utilizando. Pero si eso le produce que arranque a convulsionar, le va a hacer más daño a ella y al bebé. Entonces llega momentos en los cuales uno puede dejar los mismos medicamentos, dependiendo del medicamento que sea, pero con el aval del ginecólogo y el perinatólogo, que estudia y dice ese medicamento puede producir efectos en el bebé. Entonces, a veces hay que tomar decisiones drásticas, como definitivamente, si es una mamá que tiene una epilepsia de difícil manejo, que ya lograron controlarla y que el medicamento, casi todos estos son categoría C, algunos son D, o sea que son riesgo-beneficio. Entonces, si definitivamente son categoría D
y el chino va a tener alguna repercusión, hay que mirar si de pronto hay que terminar con el embarazo. En otros hay que jugársela. Y en otros las convulsiones no son tan severas, se puede bajar la dosis a la dosis mínima, o por lo menos en el primer trimestre no dar anticonvulsivantes. Por lo menos en el primer trimestre, que es donde está la organogénesis y donde los medicamentos pueden ocasionar más daño. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, Dime. ¿de qué depende que aún se siga utilizando como... Espera que no te escucho, un poquito más duro porque no te escucho nada. ¿De qué depende, por ejemplo, que siga utilizando de tratamiento como el fenobarbital por que no les funciona a los otros? Exacto. Sí, hay algunos pacientes que les han probado con todo y terminan con fenobarbital y les va muy... O sea, mire, el fenobarbital como anticonvulsivante es muy bueno. Es muy bueno, créame que es muy bueno. Sobre todo en niños, el problema son las reacciones adversas que producen sobre todo los trastornos cognitivos y el comportamiento de los niños. Entonces yo me acuerdo que el doctor Izaza, cuando yo estaba en Pereira hace 30 años, el doctor Izaza nos decía, imagínense que en esa época, pues lleva más de 100 años el fenobarbital, él era uno de los que peleaba porque ya no le dieran más fenobarbital a los chinos. Porque decía, ¿de qué le sirve usted a un chino que ya no convulsione pero que quede tonto? Lo decía así como tan descarnado, pero lo decía con su típico acento paisa. Pero es la verdad, ¿sí me entienden? Entonces, él decía que el fenobarbital deberían sacarlo del mercado. Algunos pacientes, como tú dices, es porque no les funciona nada más sino el fenobarbital. Pero ya son muy pocos en realidad. Y con respecto a la lactancia, ¿no sería mejor suspender la lactancia en vez de algún antibiótico? Dígale eso usted a un pediatra y usted quiere que lo saquen a patas. Este man quiere que lo saquen a patas. Yo alguna vez me atreví a decir eso cuando trabajaba en el infantil. Pues pucha, algunos pediatras son ultradefensores de la lactancia materna. No, y me pegan a mí por decir eso. No, lo que hay es que conciliar. Hay que conciliar, aquí ya no con el ginecólogo, sino con el pediatra, ¿cierto? Y hay algunos que definitivamente sí toca que suspender la lactancia. No, sí, hay veces que hay que... Pero entonces lo que recomiendan es que no siempre. En algunos sí, definitivamente hay que suspender, pero en otros no tanto. Vale, no más preguntas. Sí, el lío es los ultradefensores de la lactancia materna, hijo de madre. Y eso hay por montones. Listos, si no hay más preguntas, yo le envío el link, te envío el link a ti. No, pero aquí estamos en Zoom, ¿no? Es que a mí se me olvida que yo estoy Sí, entonces para el parcial de lunes entramos al link, pues que normalmente entramos a clase, ¿verdad, doctor? Sí, normalmente. Los parciales son corticos, acuérdense que son 25 minutos nomás, frescos. Sí, entran normales, sino que entran con cámara abierta y micrófono abierto, eso es todo lo que yo les pido, y nada más, frescos. Los mismos parciales de siempre, sin problemas. Vale. Doctor, una pregunta, es que un compañero me decía que él no había podido matricularse en la materia,